Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. En esta ocasión te traigo un monedero o una billetera electrónica que nos permite cambiar de cualquier moneda o divisa a cualquier criptomoneda y viceversa. Es como un PayPal, pero que admite también criptomonedas. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. En fin, no voy a explicar lo que es una billetera electrónica o wallet o monedero, como lo quieras llamar. Para eso echa un vistazo a los vídeos en los que hablo de estos temas. Lo que sí voy a aclarar es que yo normalmente utilizo MetaMask, Coinomi y esta. ¿Por qué utilizo tres en lugar de una? Bueno, en principio empecé con MetaMask porque necesitaba específicamente esa billetera para algunas criptomonedas que estoy minando. Pero la que más me gusta para tener mis criptomonedas de valor es Coinomi, que ya lo he comentado en algún vídeo también, aunque haré un vídeo próximamente profundizando en el tema. Entonces, ¿para qué necesito esta? Pues en realidad por comodidad. Es decir, me permite hacer trasvases de cualquier criptomoneda a cualquier divisa o moneda y viceversa, con lo que es muy práctico para realizar compras o bueno, básicamente es un monedero como cualquiera de los que ya he explicado, pero a mí me resulta muy cómodo, me gusta bastante. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo se crea una cuenta y por encima qué opciones tiene y cómo trabajamos con él. En primer lugar, le das a crear cartera, aquí te pedirá tu correo electrónico, lógicamente lo escribes y a continuación pulsamos en crear cuenta. En cuanto le hemos dado al botón, nos envía al correo electrónico que le hemos indicado un código, de modo que tenemos que abrir nuestro correo electrónico y comprobar cuál es el código que nos han enviado para ponerlo aquí. Después de poner el código de confirmación, le daríamos a crear cuenta. Bueno, antes de seguir, podemos cambiar de idioma, pero a mí particularmente prefiero el inglés comparado con el ruso. De modo que si lo quiero ver en español, bastará con darle botón derecho en cualquier zona vacía de la página y darle a traducir a español o traducir a tu idioma en concreto. En esta pantalla nos da una contraseña automática, la repetición de la misma contraseña, un código secreto y un nombre de la cuenta. Esto se refiere a nuestra cuenta, a nuestro monedero. Como es lógico, puedes dejar los datos que te está ofreciendo. Eso sí, no es conveniente echarles una foto y dejarlos en un dispositivo digital con conexión a Internet. Lo realmente interesante es apuntarlos con exactitud en un papel o en cualquier dispositivo para estos fines y tenerlo guardado en un lugar seguro de tu casa. E independientemente a esto, yo lo que voy a hacer es poner la contraseña que quiero, el código secreto que quiero y el nombre de la cuenta que quiero. Para el caso de la contraseña, tienes que recordar que es obligatorio que la contraseña tenga mayúsculas, minúsculas y números. El código secreto es un dato muy importante que nos servirá para poder restaurar o recuperar nuestra cuenta en cualquier caso. Y en principio, solo consta de números. Una vez tenemos rellenados todos estos datos del paso 2, le damos al botón de siguiente. Y en este tercer paso lo que hace es pedirnos nuestro nombre completo y el país en el que estamos. Rellenamos y a continuación le daremos al botón Done. Nada más entrar nos aparece esto, de modo que podemos descargar de forma automática nuestros datos secretos mediante el uso de este botón, que nos permite descargar el fichero de texto con estos datos. Después de descargarlo, o si no lo quieres descargar, es conveniente que lo cierres, para que no sea una información visible para cualquier persona que vea tu monitor en estos momentos. Yo lo voy a descargar y por supuesto una vez descargado lo que voy a hacer es pulsar esta X para que no esté visible. Bien, como ves aquí nos aparece el balance de todas nuestras cuentas. Dólar, rublo, euro, Bitcoin, en fin. Como ves, nos aparecen 12 cuadros. Abajo tenemos una flecha que nos permite agrandar el menú y así podemos ver que estamos en balance. En la opción Add
podemos añadir cualquier moneda, es decir, depositar en nuestros monederos desde cualquier moneda. Podemos también transferir, eligiendo diferentes sistemas de pago o criptomonedas o bancarios. Esto nos permite transferir cualquier criptomoneda o divisa desde nuestra cuenta hacia otra. La opción de trade o de trade nos da información bursátil, por decirlo de alguna manera, de todas estas divisas. Yo esto en particular no lo utilizo, ya que cuando necesito este tipo de datos, reviso el exchange que utilizo. Ya crearé vídeos en su momento al respecto. Exchange nos permite hacer intercambio. Es a lo que me refería al principio. Puedo poner una cantidad de Bitcoin y convertirlas en dólares o en euros y viceversa. Puedo coger euros y seleccionar Bitcoin y convertir euros que tengo en mi monedero a Bitcoin directamente, comprándolos. En realidad es un intercambio. En el historial, como es lógico, nos aparecerán todas las transacciones separadas por la moneda en cuestión. Y también nos da la posibilidad de descargarnos en formato CSV para hojas de cálculo todos estos movimientos, todo este historial. También tiene una sección de API, pero esto es interesante para programadores o quienes confeccionan páginas web, ¿de acuerdo? De modo que en principio no es algo que se utiliza convencionalmente. Y poco más te puedo contar. La idea es que en la parte superior aparece tu número de cuenta y te ofrece diferentes opciones. Aquí arriba podemos, como he dicho antes, cambiar de inglés a ruso, pero yo prefiero inglés. Podemos ver el tema claro o bien el que yo prefiero, que es el tema oscuro. Tenemos un acceso a su soporte, podemos preguntar o solucionar cualquier duda que pudiéramos tener al respecto de la plataforma o del monedero. Y tenemos un engranaje mediante el cual podemos cambiar nuestra configuración, nuestro perfil, ver los logs, nuestros referidos, nuestras tarjetas. En fin, es un monedero electrónico más y lo único que debes recordar es que para cerrarlo nos venimos a este botón y hacemos logout. A mí normalmente me gusta bastante este monedero electrónico y en algunos mineros en la nube que he estado probando, incluso creo que este será el monedero perfecto para, por ejemplo, el minero inmobiliario. Te recomiendo que le eches un vistazo si necesitas hacer movimientos de monedas fiat a criptomonedas o viceversa. Yo lo veo una opción bastante cómoda, bastante práctica. Y bueno, solo me queda decirte que si te ha gustado el vídeo y te ha sido de utilidad esta información, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!